¿Qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Gracias por venir a IDEP en el casi día del libro. Esto ojalá hubiera caído en San Jordi, pero creo que no os hubiéramos llegado a convencer para venir en domingo. Así que bueno, hemos tenido que hacer un viernes por la tarde, pero nos hace mucha ilusión celebrar este día especial pues dedicado a la edición, a los libros, al libro en formato físico, que es algo que todavía nos encanta, a pesar de vivir en este mundo de inteligencias artificiales, y que además creo que a algunos y algunos de vosotros os puede interesar bastante. ¿Quién está estudiando ahora mismo en IDEP? Aparte de... Vale. ¿Estáis en másteres y posgrados? Genial. Entonces estáis a punto de entrar en lo que es la fase de proyecto final de máster o posgrado. De estos 4 proyectos que veremos hoy, 3 son de posgrado. O sea que realmente creo que os pueden servir de inspiración, de que vale la pena esforzarse por no rellenar el proyecto con ChatGPT o con Lorem Ipsum, sino pensar realmente en qué contenido, en qué historia queréis contar, más allá de la propuesta gráfica y visual y fotográfica, sino realmente cómo puede ir más allá, porque aquí tenemos 4 muestras de que, y aparte veréis que son 4 muestras muy distintas, de que cuando pues, se trabaja estos proyectos con un concepto y con algo que va más allá de lo meramente académico o educativo, pueden trascender las aulas y llegar pues, a ser libros físicos. Deciros que los podréis comprar fuera, menos el de Blanca, que lo tendréis que pedir directamente a su editorial. Ahora os contaré a ella cómo conseguirlo. Pero de las 4 personas que tenemos hoy hablando, tenemos a Mire, que está en el norte, no ha especificado en el norte de dónde, ahora nos lo contará, que está, pues hará su sesión por vídeo, y así que empezaremos con ella, si os parece. Démosle un fuerte aplauso a ver si nos escucha. Mire, yo apago esto y ya puedes empezar. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucháis bien. Vale, pues bueno, voy a presentar, os he hecho como una pequeña presentación ya que no puedo estar allí, así. Vale, pues vamos allá. ¿Veis bien la pantalla? Bueno, Bueno, hola, yo soy Mireia Viver, como ha dicho yo, ex estudiante de IDEP, hice el posgrado de diseño gráfico avanzado con Blanca Intere. Entonces vengo a hablar de Trans, que es mi proyecto de final de trabajo, que para quien no lo conozca, bueno, es un libro que funciona como altavoz para 6 personas trans, muy distintas entre ellas. Entonces, bueno, básicamente cada persona colaboró con el libro de manera diferente. Por ejemplo, Alex me compartió su diario personal desde un punto que escaneamos tal cual el diario que empezó cuando empezó la transición. Con Rosa María trabajamos la entrevista porque es la persona más adulta y pensé que es la mejor manera para aportar la información desde un punto más técnico y que le pueda ayudar a cualquier persona que esté empezando también. Entonces también hicimos con Lara, que es mi prima y también el origen de por qué decidí hacerlo, que trabajamos un moodboard porque justamente ella estaba empezando con la transición. Y bueno, con Charlie trabajamos lo que es la parte de la fotografía creativa porque él se hacía una bola con el tema de escribir y tal. Y con Yoli, que es la última voz, compartió de manera narrativa desde una etnia gitana cómo es hacer la transición de género. Entonces, aquí os he dejado un poco a nivel características principales, que trabajé desde el concepto de una transición tipográfica, que va desde la Times a la Arial, como seguramente conocéis los que estéis en gráfico, 2 tipos bien estándar, que mi intención era hacer una metáfora al dualismo de género, que es de lo que las 6 personas hablan en las 6 historias. Entonces, las fotos que habéis visto en algunas páginas son de la Blanca Moon, que luego os enseñará su libro, y bueno, Trans recibió el reconocimiento de Lausa Porta, que también fue un poco más el ánimo para animarme a publicar. Entonces, a nivel características, bueno, elegí un formato que en la mano sea cómodo, que también te lleve a un punto más íntimo de que, no sé, todas las personas hemos tenido una vez un diario personal. Entonces, llevé las cubiertas a tela para que sea como más sensible en la mano y elegí la tela marrón para llevarla a un punto pues más humano y más terrenal, con una serigrafía y un estampín negro en la portada, que solamente pues era trans.
que al final es el objetivo, dar visibilidad, que fuera bien directo. Con el interior un papel Munken Lynch que funciona muy bien con las fotos que hizo Blanca, que tiene mucha presencia de la piel, entonces sobre todo pues, que mantenga los tonos bien naturales. Entonces sí que la parte más creativa fue la encuadernación, que es suiza, con el cosido a vista, que bueno, de alguna manera quería como que el libro empatizara con las voces, que se habían abierto tal cual a compartir su intimidad, y qué manera más literal que abrir también el lomo del libro. Entonces, a partir de aquí, quise hacer una edición limitada de 307 unidades, que pedí presupuesto a Nova Era, que es con el que había hecho las maquetas anteriores, y tenía un coste de 4.999. Entonces, bueno, pues vosotros y vosotras que sois estudiantes, pues casi 5.000 pavos se me hacía bastante cuesta arriba. Entonces, después de mirar mis opciones, estaba así. Entonces, bueno, y lo que es el Berkami, que para quien no lo conozca es un crowdfunding creativo. Entonces, os he hecho aquí una captura y con el URL aquí arriba para que lo podáis ver con calma, pero básicamente sirve para un escaparate para tu campaña, que durante un mes puedes pedir el dinero que necesitas y puedes hacer realidad tu proyecto. Es interesante, o sea, os invito a que luego, si queréis y os interesa, miréis las opciones, porque te da como distintas opciones para colaborar. Es decir, desde comprar el libro tal cual, a poder hacer packs, a ponerte solo en los créditos, y esto también ayuda a cualquier persona que quizá, bueno, es de manera libre, si quieres colaborar, puedes hacerlo de la manera que más te interese o que bueno, más cómoda te sientas. Entonces, bueno, he querido como de alguna manera ayudaros a si queréis hacer realidad vuestro proyecto, pues los consejos o lo que yo aprendí, cómo poder ayudaros. Entonces, el primer consejo que le diría a toda persona que quiera hacer el Berkami es planificación. A mí me dieron un buen consejo que me ayudó muchísimo, que es como si tú quieres ir a correr la maratón y no has entrenado antes, pista, te vas a morir. Entonces, yo decidí hacerlo el 27 de febrero, si alguien tiene un día favorito o lo que sea, pues a por él. Entonces, 2 meses antes, planeé todas las acciones que me ayudaran a que cuando el 27 la campaña esté en marcha, el motor ya estuviera activo. Entonces, bueno, como veis, había en mi escritorio, que usted bien lo conoce, una cartulina enorme, tenía tanta información en la cabeza que necesitaba como ordenarla, y cogí la cartulina más grande que encontré y ahí apunté todas las acciones que por primera vez iba a hacer, porque también Berkami te ayuda a aprender de muchas cosas que no son lo tuyo. O sea, en la parte del diseño súper bien, lo que luego ya veréis que hay cosas que también era por primera vez para mí. Entonces, una de ellas es, tuvimos que hacer un vídeo, que aquí lo hicimos con la Juani, con Blanca y Alex, en el que, bueno, aquí también cuando te apuntas al Berkami, el equipo, que la verdad que son súper majos, siempre te recomiendan que las portadas funcionan mucho mejor si están animadas, porque te ayudan a entender más el proyecto, y bueno, ya sabéis que ahora el vídeo pues al final es lo que resume mejor un proyecto. Entonces, bueno, tuve que redactar por primera vez una nota de prensa en la que salimos en los medios. También fuimos por primera vez a la radio, que hasta nos entrevistó una radio de Mallorca. El primer día, el 27 de febrero, quedamos con las voces para imprimir los carteles, en el que básicamente cogimos frases del libro. O sea, cada vez cogió una frase del libro y pusimos el QR bien grande, porque al final todas las acciones tienen, o sea, el objetivo es que vayan a la página del Berkami. O sea, cualquier acción que creáis, siempre el objetivo es ir a la página del Berkami. Entonces, empapelamos Barcelona con todos los papeles del Berkami. Hicimos 6 talleres y encuentros que le llamamos así, en escuelas y librerías, que también tienes que buscarte la parte creativa, porque al principio cuando te presentabas y decías que ibas a hacer una presentación para hacer realidad, para poder imprimir la primera edición de un libro, es como que las personas piensan, vale, va a haber una presentación de un libro sin un libro. Entonces aquí lo que hicimos es talleres dinámicos en el que las voces explicaban su colaboración con el libro, yo también explicaba la parte más gráfica y de arte, y de alguna manera también intentábamos hacer que la gente fuera partícipe. Más allá de que el libro es una causa social, también
queríamos como personalizar las invitaciones y diseñé esta invitación para que de alguna manera cuando invitaba a la persona a venir al taller o al encuentro, pues se sintiera más partícipe. Bueno, esta de aquí es la primera presentación que hicimos en Barcelona, aquí otra, y nos llamaron hasta para ir a una librería de Lleida, que con las voces llegó un momento que le llamamos como la gira. Y bueno, creo que la planificación bien hecha llevó unos buenos resultados, que es que en menos de 24 horas llegamos a los 2.000 euros y en menos de 48 horas al 50% del objetivo. Entonces, al final es que casi con 17 días de margen llegamos al objetivo conseguido, que me acuerdo perfectamente de ese día, estaba con Tere. Y bueno, aquí es una gran parte del trabajo hecho, pero luego falta toda la parte de producción, que en mi caso ya estaba hecho, como había dicho, el diseño, lo envié a imprenta y una vez recibes todos los libros, bueno, recuerdo mi habitación llena de cajas. Y bueno, teníamos como que distribuirlo un poco por localización, tanto bueno, por Cataluña, bueno, pues por localidades. Y también con las voces queríamos como agradecer la acogida que tuvo las personas, tanto por redes sociales, que nos enviaron un montón de ánimos, por las presentaciones que venían. Queríamos de alguna manera decirles gracias y ponerle nombre a todas las personas que participaron, que son un montón, casi 200. Y lo que decidimos es, pese a eso fue un debate bastante grande, a mí me hacía mucha ilusión, o para mí era muy importante que la persona cuando recibiera Trans en la mano tuviera su nombre. Entonces, bueno, mucha gente me dijo que estaba como una cabra, lo que a mí me hacía era importante para mí. Entonces con las voces nos unimos en casa y entonces pues por uno pusimos el nombre, estaban todos dedicados. Y también, bueno, pues pedir ayudas de Sabia, vinieron mis padres también a echar una mano. Me acuerdo, pues mi habitación era como un taller y cada vez las cosas estaban como más divididas y sobre todo es eso lo que decía antes, que con el Berkami aprendes a no solo diseñar, sino también a gestionar lo que es la logística, a lo que decía antes de escribir por primera vez una nota de prensa. Y bueno, sobre todo para mí el regalo más grande es que puedes hacerlo como tú quieras. O sea, yo lo hice totalmente, decir, vale, para mí es importante hacerlo así y no tienes techo, es decir, dentro del presupuesto que tú te has marcado, pues puedes hacerlo. Entonces, bueno, a nivel de envío, lo que intentaba hacerlo todo muy cercano y muy de equipo, que para mí es como fue Berkami, porque la verdad es que sola sería imposible. Entonces, pues hicimos la parte de Gracia y de Barcelona en bici, entre amistades y familias, y que la parte más lejana, pues pedimos ayuda con Tipsa. Y una vez esto está hecho, pues empieza la recompensa más grande, que es que te empiezan a llegar las fotos de que tu proyecto pues es una realidad. Y bueno, hasta aquí os dejo mis datos por si alguien tiene una duda y se anima a publicar con Berkami, y si simplemente quieres saber lo que sea, pues bienvenida también. Y muchas gracias por estar ahí y por escuchar. Muchísimas gracias, Mire. Si te parece, seguimos con ellas. Ahora no te veremos aquí, pero si te quedas al final, podemos contestar preguntas que vayan surgiendo, porque como veremos, hoy vamos a ver 4 modelos, 4 formas distintas de editar este primer libro. En este caso hemos visto el crowdfunding, es decir, el micromecenazgo, cuando mueves a la comunidad para que sus pequeñas aportaciones hagan su libro realidad. Vamos a saltar a otro tipo, a ver, ¿quién quiere seguir? Pues, va, Blanca. Perfecto. Pues vamos con Blanca. I si vols, sí.
yo soy Blanca, estudié en IDEP el grado de foto y creación contemporánea y luego hice un posgrado en diseño gráfico y en vídeo también en IDEP, que es donde coincidí con Tere y con Mire, ¿vale? Entonces, el proyecto que voy a presentar hoy es mi proyecto de final de carrera de fotografía, ¿vale? Que veréis que fotografía como tal sí que tiene, pero disparada por mí poca, que es algo que como una cosa muy mía que se ha repetido en muchos proyectos y que ya forma parte un poco de mi manera de trabajar. Muy resumido, porque si no, no acabaría nunca esta presentación. El proyecto yo tenía como tenía como una idea que era cómo conciliar el privilegio de vivir en un lugar muy seguro y muy tranquilo como es Sant Cugat, que no sé si lo conocéis, y al mismo tiempo estar todo el rato pendiente de que entrasen a robar a mi casa, ¿no? Como este miedo constante de no acabar de estar segura en mi propia casa, ¿vale? Que es una sensación que tengo yo, pero que tiene mucha gente de alrededor y mucha gente que vive en Sant Cugat, ¿vale? Entonces, quise hacer un proyecto alrededor un poco de esta idea, ¿vale? El proyecto empezó con un grupo de WhatsApp, o sea, no empezó con un grupo de WhatsApp porque a nivel conceptual llevaba ya muchos meses gestándose, incluso os diría años, porque al final es una sensación que yo tengo y que yo la voy trabajando, pero sí que es verdad que el material, el contenido con el que luego maqueté el libro sale de un grupo de WhatsApp, ¿vale? Me entero de casualidad que mis padres estaban en un grupo de WhatsApp que creó una vecina para alertar en tiempo real de todo lo que pasaba en el barrio. O sea, cualquier cosa sospechosa que pasaba en el barrio, quien estuviera en ese grupo de WhatsApp podía alertar. Pues, por ejemplo, acabo de ver a un chico negro mirando por encima de la puerta de mi casa, ¿vale? Entonces, al final era un grupo colaborativo, por así decirlo, de unas 150 personas que se encargaban de vigilar el barrio, ¿vale? Como una especie de grupo de vigilancia policial bastante heavy por ser un barrio pequeñito dentro de Sant Cugat, ¿vale? Mi problema era cómo trasladar una serie de contenidos que pasan en una esfera digital, cómo llevarlas a un libro físico, porque yo tenía muy claro que quería hacer algo físico, ¿vale? Sobre todo por la trayectoria que yo tengo más dentro del diseño gráfico, que siempre pienso en fotolibro. Entonces tenía como todo un serie de contenidos, tenía sobre todo chat de WhatsApp, tenía imágenes que enviaban los vecinos, tenía imágenes que había hecho yo, tenía entrevistas, tenía símbolos que recopilé, tenía un montón de contenido, ¿vale? Que poco a poco... por ejemplo, estos símbolos que utilizan los ladrones para marcar las casas, pues por ejemplo, en esta casa hay niños solos por la tarde, o en esta casa vive una mujer joven atractiva, o en esta casa hay un inválido, ¿vale? O sea, había toda una serie de contenidos muy interesantes que tenía claro que quería que estuvieran presentes en el libro, pero tenía que ver la manera de cómo convivían entre sí. Porque al final un libro no es, tengo mucho contenido y poti de cosas que lo voy metiendo allá, sino que hay como un storytelling, ha de haber una narrativa, ¿vale? Como si fuera un libro de texto, pues en imágenes igual. Entonces has de pensar desde la primera imagen a la última que tenga un sentido el recorrido que va a hacer el lector, ¿vale? Paso rápido porque creo que esto no es como el punto importante. Esto era otro tipo de imágenes que yo hacía a través del telescopio, como espiando a los vecinos. Entonces los vecinos espiaban el barrio y yo de alguna manera espiaba a los vecinos. Y era como un círculo vicioso de espías. Todo esto son como los participantes del grupo que los estuve buscando, las calles donde vivían. Y para que os hagáis una idea, este es el mapa de Mirasol y las calles que están pintadas en amarillo quiere decir que hay alguien que está dentro del grupo, por lo que el grupo cubre prácticamente el barrio entero. Vale, entonces, lo que decía, ¿no? Tengo una serie de contenido y se ha de convertir en un libro físico. Dentro del fotolibro, no sé si algunos estáis interesados en fotolibros, pero es como un mundo
gigante. O sea, te diría que más que las exposiciones, hay como muchísima cultura del fotolibro. Entonces, creo que aquí es como la primera decisión importante que tenéis que hacer de cómo queréis que sea vuestro fotolibro, ¿vale? Porque lo que decía antes no es simplemente algo físico donde yo vuelco todo el material, sino el propio fotolibro forma parte del proyecto, ¿vale? El formato que escoges, el papel, la estética, todo. Entonces, esto eran como otros fotolibros que yo había hecho para otros proyectos anteriores. Y finalmente llegó como al formato final, que creo que es no. Llegó como al formato final, que es este, ¿vale? Inicialmente era un libro tradicional, patético libro, que no abres otras páginas. Cuando estaba maquetando el libro, sí que es verdad que lo maqueté yo también, porque al final, como había hecho diseño gráfico, decidí hacer esta parte del proyecto, pero también os recomiendo que si no sois diseñadores gráficos, que contéis con la ayuda de un diseñador, porque al final siempre es interesante cuando llevas muchos meses metido en un proyecto, de repente enseñárselo a alguien y abrir un poco el punto de mira en la perspectiva, ¿vale? Entonces, en mi caso, por mi manera de ser, lo quise hacer todo yo, pero a veces creo que no es lo más recomendable. Yo tuve la suerte de que en la universidad me ayudó Marc Sancho, de Querida, que no sé si conocéis el estudio de Querida. Con Marc siempre había tenido muy buena relación y justo tuve la suerte de que él me hizo como varias tutorías y le presenté la primera maqueta del libro y me dijo, Blanca, es perfecta, que era la que os digo que era como abierto. Y yo le dije, no me convence, creo que ha de ir doblado el libro, ¿vale? Yo había visto una referencia en una revista que se llama Real Review, que no sé si la conocéis, que es este mismo formato, y creía que era necesario cambiar el formato a uno menos convencional porque de esta manera el formato estaba hablando más del proyecto, ¿vale? Al doblar es como si fuera un material de propaganda, de estos que tú tiras en el periódico a lo norteamericano y que te encuentras en el buzón, ¿vale? Entonces, esto hablaba mucho del propio proyecto de Alerta Mirasol, ¿vale? Entonces, aquí fue como la segunda gran decisión que hice, que fue respecto al formato. Hacer esta decisión complica las cosas, porque de repente no es un libro convencional, sino que es un libro que para maquetar es más complejo, para imprimir es más complejo, para enseñar y explicar es más complejo, pero me valió la pena, ¿vale? Entonces, a veces hay que arriesgar un poquito y invertir, pero para que merezca la pena y que sume también a nivel conceptual, ¿vale? Tenía el proyecto, tenía la maqueta, porque esto inicialmente era una maqueta, y tenía que ver cómo publicaba esto y si se llevaba a hacer realidad, ¿vale? Yo para acabar la carrera tenía que presentar el trabajo final de grado, presenté la maqueta y justo coincidió que había el festival de Fiebre Photobook, que no sé si lo conocéis, que tienen una convocatoria para publicar un fotolibro, ¿vale? Entonces, cualquier fotógrafo de cualquier edad, sea profesional, sea amateur, puede enviar su maqueta, se hace una selección y de esa selección se escoge un ganador. Entonces el premio es que una editorial te publica el libro, ¿vale? Justamente la editorial era de Alpine, que es una de mis editoriales favoritas, con las que publican autores como por ejemplo Ricardo Casas, que había sido referente mío en la carrera, ¿vale? Que esto es como para mí como la super oportunidad que tuve de tener un libro publicado con una editorial junto a autores que yo consideraba súper importantes, que de otra manera quizá no hubiera tenido la oportunidad. Entonces decido publicar la maqueta, enviar la maqueta a la convocatoria y tengo la gran suerte que los astros se alinean y me dan la beca, ¿vale? Que aquí es como algo que no os quiero desanimar para nada, pero es algo, os diré que casi súper imposible, ¿vale? Porque era la primera vez que me presentaba una beca y justo en la primera gané. Entonces, en esta beca se presentan fotógrafos que ya llevan muchos años en la profesión, que ya tienen muchos libros publicados, que han hecho exposiciones, ¿vale? Entonces, si queréis ir por la vía de becas, yo os lo recomiendo 100%, porque yo estoy aquí hoy gracias a esto, pero también os digo que es una vía
muy difícil y que te puedes volver un poco loco y sobre todo que te puedes desanimar en algunos momentos, ¿vale? Porque no es tan fácil como envío el libro y ya está, sino que hay que hacer como una convocatoria, te piden una serie de materiales, de textos, de especificaciones, cada convocatoria te pide cosas distintas, ¿vale? Entonces es una serie de unas horas que inviertes y que seguramente no saben, ¿vale? O sea, que te digan, no has sido seleccionada, ¿vale? Entonces, yo os animo a que lo probéis, pero también os digo que no os frustréis y que sepáis que hay muchas vías que son igual de válidas, ¿vale? Y que quizás son incluso más rápidas. Gano la convocatoria de Fiebre, no tenía ni idea de cómo funcionaba nada, porque obviamente era la primera vez y acababa de salir de la uni, y me doy cuenta de que una editorial, ¿vale?, va a publicar mi libro, que no es solo esta editorial, sino que es una editorial concreta con una imprenta concreta, con un festival concreto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ya hay un círculo montado en el que tú hay una serie de cosas que ya no puedes escoger, que ya que ya vienen dadas porque está organizado así, ¿vale? Yo tenía una portada y de repente se decide que esta portada se cambia, ¿no? Que esto es como el primer puñal que me clavan, que al final me doy cuenta de que realmente luego suma el proyecto y la portada que hicimos finalmente es mejor a la que yo tenía, ¿no? Pero hay una serie de cosas que por el hecho de publicar con una editorial concreto, que hay un editor detrás, pueden influir en tu maqueta inicial, ¿vale? En mi caso fueron pocas, o sea, fue una portada, fue una cosa de una página en concreto, pero a veces te pueden llegar a cambiar un libro entero, ¿vale? Entonces aquí hay que saber hasta qué punto decir basta, ¿no? Y hasta qué punto el propio autor tiene la voz como más importante, ¿no? Había una serie de problemas, como por ejemplo el papel. Yo no había pensado en el papel, ¿vale? Y por el hecho de estar como doblado de esta manera, el papel que se escogía era súper importante, ¿vale? Aquí me ayudaron muchísimo la editorial, porque al final es una editorial que ha impreso muchos libros, con muchos autores, con muchos papeles, y ellos ya tienen este conocimiento previo que si no yo hubiera tenido que hacer por mi cuenta, haciendo pruebas, ¿vale? Entonces hay cosas buenas, obviamente, de publicar con una editorial, que es que ya tienen como toda una red de contactos con los que han hecho muchos fotolibros y que es gente súper profesional que sabe muy bien lo que está haciendo en cada momento, ¿vale? Entonces fueron quizá unos 5 meses de proceso con la editorial, en la que se revisó toda la maqueta, me dieron la oportunidad de traducir el libro al inglés, ¿vale? Porque, bueno, no lo he abierto, en el libro hay como un montón de textos, ¿vale? Estos textos son de idioma original, es catalán y castellano, que es como habla la propia gente del grupo, ¿no? Entonces, como la editorial también vende bastante al mercado internacional y en muchos festivales internacionales, me dieron la oportunidad de traducir el libro al inglés, que era algo que yo tampoco me había planteado y que yo no tuve que pagar nada extra, ¿vale? Esto forma parte de las ayudas que te dan, de esta beca que te dan para publicar el libro, ¿vale? Esto te permite, sobre todo, llegar a gente internacional, que el libro te lo compre alguien que vive en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, y llegar a festivales internacionales, ¿vale? Porque en un libro en el que hay tanto texto, realmente es importante entender lo que estás leyendo. No es solo veo 4 imágenes y tengo unos créditos, sino que hay una narrativa y un guión detrás que es importante saber de qué se está hablando, ¿vale? Entonces decidimos hacer una tirada, creo que eran 500 libros en idioma original y 500 en inglés, que esto también es algo que viene dado ya por la editorial, ¿vale? Y de esta tirada al autor le dan 25 libros, que es lo que comentábamos antes con Jot, 25 libros de uso propio. Esto quiere decir que tú estos 25 libros no los puedes vender, ¿vale? Es decir, tú no estás autorizado a vender tu propio libro, sino que lo vende la editorial, ¿vale? Y la editorial lo distribuye a quien quiera, ¿vale? Cosas buenas y malas, que es que yo no puedo vender mi libro, que a veces es como alguien, te quiero comprar un libro, bueno, pues no puedo, vete a la editorial y cómpralo, ¿vale? Y cosas buenas, que es que yo no me encargo de nada de la distribución, que es como un dolor de cabeza bastante grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque la editorial ya tiene su propia red de distribuidores, tiene
un montón de contactos de librerías, de festivales, de prendas, de todo, a las que ya directamente envía el libro, ¿vale? Y otra cosa importante que es que mucha gente a mí no me conoce, pero sí conoce la editorial, ¿vale? Entonces la editorial tiene un mayor alcance del que puedo tener yo seguramente justo habiendo acabado la carrera, ¿vale? Entonces eran una tirada de 1000 libros que vendía la editorial, 25 libros de uso propio que yo podía regalar, por ejemplo, a comisarios, a familiares, a gente que me interesara. Y aquí lo que os recomiendo es, al principio estás muy emocionado con tu libro, de tengo 25, los voy a regalar, pero luego dices, esto vale dinero, que hay mucho trabajo, voy a invertir bien estos 25 libros, ¿vale? ¿A quién le das estos 25 libros? A tus amigos no, porque son tus amigos y te lo van a comprar. Y si no eres obligas, ¿vale? A tu familia igual, porque tu madre en vez de uno te compra 5 para sus amigos, ¿vale? Estos libros se los das a gente con la que tú, por ejemplo, quieres trabajar, los envías a sitios en los que tú quieres exponer, ¿vale? Por ejemplo, en salas, galerías, museos, comisarios, súper importante los comisarios, ¿vale? Y te reservas unos cuantos, porque quizá de aquí a un año me contacta un comisario que quiere hacer una exposición y ya no tengo libros para darle, ¿vale? Entonces hay que saber gestionar muy bien estos libros que te dan de uso propio y sobre todo reservarte algunos para ti, ¿vale? O sea, porque el otro día me entró como, cuando yo me contacto fue como, ostras, es que no sé si me quedan libros, ¿vale? Entonces, ser consciente de que te has de quedar unos cuantos para ti y para el futuro y para el día de mañana, ¿vale? Y no sé qué más contar. Yo creo que ya está, es más las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces esta fue mi vía, fue todo muy rápido, pero ya os digo que tuve como muchísima, obviamente creo que si me la dieron es porque el proyecto era bueno, pero creo que también es tener muchísima suerte, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay muchas convocatorias, yo me presenté a esta, pero hay muchísimas. Esta es nacional, pero hay muchas internacionales, ¿vale? Yo tenía de hecho como un Excel de muchas convocatorias a las que me quería presentar, que esto también es algo que os recomiendo que hagáis, pero que sepáis que seguramente lo que os pase es que te enviéis muchas maquetas y no os den ni una, ¿vale? Hasta que quizá algún día suene la flauta y pase, ¿vale? Entonces, nada, animaros a que lo probéis y que si no hay suerte, que siempre hay otras vías como la del crowdfunding o como la de Tere, que también son totalmente válidas. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, nos quedan un par de puntos de vista. Tenemos editorial, tenemos autoedición. ¿Quién quiere seguir? Venga. Espérate, te preparo y simplemente con el mando. Hacia abajo. Abajo. Hola. Bueno, pues yo soy Marina Bonilla y el año pasado hice el posgrado de Ilustración Aplicada aquí en IDEP y como trabajo final de posgrado nació El lugar que habito. El lugar que habito es un proyecto editorial en forma de álbum ilustrado que cuenta las historias de 3 personas transgénero que han hecho un proceso de inmigración a España en busca de un lugar de aceptación. Estas personas, estas historias, son historias personales de personas reales que entrevisté y a partir de esas entrevistas pues diseñé el texto y las ilustraciones que aquí aparecen. Estos son fotos de la maqueta. Yo, al contrario del proyecto de Trans, que se quería que se viera bien grande Trans en la portada, mi concepto era la ocultación, la invisibilidad, la imposibilidad de contar lo que uno es. Y la sinopsis dice: ¿te imaginas no poder ser quien eres? ¿Tener que ocultar tu identidad porque no existe un lugar permitido para ti? Esta es la historia de Hannah, Edgar y Amanda. La portada no tiene título y solo tiene una silla
que durante todo el libro pues va apareciendo como hilo conductor. También tiene 3 trípticos que esconde uno en cada historia, que esconde un secreto. Y bueno, yo una vez acabé el proyecto, para mí era inviable y no me planteaba hacer ni crowdfunding, ni... Yo me dedico al trabajo social y toda mi jornada laboral está enfocada en eso. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar una editorial. Inicialmente, bueno, esto que es como buscar un hogar, ¿no? Al final para tu libro. Un lugar que le vaya a invertir en ese proyecto, ¿no? Y vaya a hacer todo el trabajo de distribución, de promoción. Y para mí el trabajo con el editor, y bueno, que has hecho aquí, ¿no? Tiene que ver con un trabajo en equipo, ¿no? Con esa persona que bueno. Entonces, bueno, yo este proyecto lo hice porque quería aprender más sobre estas historias y cuestionarme mis propias creencias en torno a este constructo de la identidad de género. Y creo que ahí hay un tema importante, y es que lo individual, lo que es interesante para ti, tiene que tener un interés colectivo. Y desde ahí es donde puede ser interesante para alguna editorial. Entonces, cuando yo empecé a buscar editoriales, claro, yo tenía un álbum ilustrado, que es un formato enfocado en infantil, con una ilustración naif, que tenía historias de vida, que es un tipo de historias que se suele contar con novela gráfica o con el cómic. Entonces, al principio me costó un poco encontrar como mi nicho, ¿no? Como ese lugar adecuado. Vale. Bueno, el Excel que hablaba, ¿no? Yo también os lo recomiendo cuando hagáis búsqueda de cualquier o promoción. Al final es como una autocandidatura, ¿no? Tú propones tu proyecto y es importante proponerlo a aquellas editoriales que tu libro pudiera convivir, ¿no? Con el catálogo y con la línea editorial. Entonces, al principio lo envié a editoriales que me gustaban, ¿no? Como la línea gráfica de Lumen, e intento siempre encontrar a ese editor, a la persona concreta que es la que toma la decisión. Por redes, por LinkedIn, ¿no? E intentar conseguir su correo electrónico y enviar un email personalizado diciéndole, mira, veo lo que tú publicas, lo que editas, y creo que mi proyecto encaja contigo y con lo que tú haces. Bueno, Astiberri me dijo que no, que ellos publican novela gráfica. Entonces dije, bueno, a ver, es un libro no comercial, pues quizás tengo que ir a editoriales independientes, ¿no? Más centrándome en la temática. Entonces ahí empecé a buscar editoriales pues, que hablaran de feminismo, ¿no? Yo no soy una persona activista del movimiento, así que tampoco conozco muchas editoriales. Pero encontré algo interesante. Bueno, esto es la... ¿No se puede pausar? Bueno. Encontré algo interesante, y es que las editoriales independientes trabajan con distribuidoras, ¿no? Como bien han dicho aquí. Y las distribuidoras también se especializan y suelen trabajar con el mismo tipo de editoriales. Así que a raíz de una editorial, pues eso me abrió, y las distribuidoras me abrieron un abanico de encontrar editoriales que tenían puntos en común, ¿vale? Entonces, bueno, estas editoriales, muchas son de tipo academicista, publican artículos, tesis doctorales, entonces, y no cuidan mucho el diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí pues no veía que mi libro encajara. Hasta que encontré Caótica Libros, que, bueno, la verdad es que me gustó muchísimo el diseño que tienen. Es una editorial independiente, transfeminista, afincada en Madrid. Y ellos no publican libros ilustrados, no tienen, pero sí que veo que hay un diseño cuidado, ¿no? Y bueno, yo sentí que ese podía ser un lugar bonito. Además, que bueno, no sé si se puede. Además, las editoras, Ana y Lidia, Ana es educadora social, Lidia es periodista social, y yo sentía que ahí teníamos una conexión, ¿no? Así que, bueno, pensé, ojalá me escriban. Bueno, no sé si se puede adelantar esto. Vale. Esto es la carátula que yo mando, ¿vale? O sea, yo lo que hago es que tengo el PDF con todo el proyecto, ¿vale? Y les hago una carátula en la que digo quién soy, en qué consiste el proyecto, cuál es el concepto y por qué creo que les encaja, ¿vale?
bueno, y mis datos personales. Vale. Entonces, bueno, pues le escribo un correo. En este caso, le escribí un correo porque esto es otra cosa que quería comentaros, que es que las editoriales en su página web normalmente te dicen cómo quieren que les envíes los proyectos, ¿vale? Y esto es importante porque hay editoriales que quieren que lo mandes con un manuscrito, o sea, perdón, con un formulario que ellos tienen específico, otros quieren que lo mandes por mail y otros te dicen que no les mandes nada. Entonces yo estos que me dicen no me mandes nada porque ya tengo toda la planificación pues de aquí a no sé cuánto, ¿no? Pues lo que hago es que me lo apunto en mi Excel, pues ahora mismo no aceptan manuscritos, pero me interesa, entonces es como, bueno, ir mirando, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo a ellos les dije, veo que en vuestro catálogo no tenéis libros ilustrados, pero creo que por la temática os puede interesar. Y entonces me contestan eso. No. ¿Se ha saltado más, no? Vale, bueno, se ha saltado una, no sé. El caso es que me contestan que les gusta mucho el proyecto, pero que bueno, que ellos son una editorial independiente, pequeña, y que necesitan tiempo para poder evaluar, ¿no? Y que me contactaran conmigo. Total, era un sí, pero ahora no. Entonces dije, bueno, como son de Madrid, yo a veces voy a Madrid, pues les dije, oye, mira, yo frecuentemente voy a Madrid, mi próximo viaje es tal fecha, si queréis quedamos y veis la maqueta. Y así fue, ¿no? Quedamos, vieron la maqueta y ya allí estuvimos hablando de cuestiones de diseño. Ellas van a respetar todo el interior del libro. De hecho, yo lo maqueté, lo maqueté yo. Y lo único que ellas van a diseñar es la portada. Claro, ellas necesitan pues que siga la línea editorial, ¿no? Con su gráfica. Y también ellas me comentaban que las librerías suelen necesitar que haya un título. Bueno, yo les dije el concepto, ¿no? Les expliqué por qué no había título en la portada y que, bueno, que lo supieran, ¿no? Que tuvieran en cuenta y, bueno, dijeron que lo tendrían en cuenta y darían una vuelta a ver cómo podían respetar el concepto, ¿no? Pero, bueno, en el contrato ellas se reservan el derecho del diseño de la portada y, a ver, yo no voy a poner problemas por eso, ¿sabes? Lo que os quiero decir. A mí me parece, pues bueno, seguro que hacen un buen trabajo y confío porque me gusta su editorial. Además, como ellas se dedican a eso, pues el foco ¿no? Digamos que su público, ¿no? Ya es un público interesado, ¿no? Que quizás otra editorial más grande, pues bueno, pasaría probablemente más desapercibido el trabajo, ¿no? Y bueno, me mandaron el contrato. Y bueno, en el contrato, pues no sé si os interesa, la verdad. Pues, no sé si, creo que no. Bueno, no pongo nada del contrato, creo. Bueno, os explico brevemente. El contrato es un 10% de royalties por libro, por una tirada inicial de 400. Ellas tienen una política de sostenibilidad y entonces no quieren hacer destrucción de libros, entonces ellos van haciendo tiradas más cortas para que los libros puedan estar en distribución y luego, pues si hace falta, volver a reimprimir. Además, los envíos los hacen con papel craft, bueno, en fin, tienen toda una base de sostenibilidad que también va conmigo, me gusta y en ese sentido pues me siento cómoda. Yo quería especificar que fuera para el formato libro, porque yo sí que les dije que quería mover este proyecto en otros formatos, como en el formato de exposición, y de hecho así lo he hecho, y en octubre y noviembre pues habrá una exposición del proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de San Boi, y también que fuera en castellano, o sea, que quedara especificado en el contrato que era en español, porque ellas la distribución la van a hacer a nivel nacional y Latinoamérica, y entonces pues yo lo quiero mover en otros idiomas. De hecho ya lo he traducido y bueno, ahora estoy haciendo prospección en otras editoriales. Creo que hay un factor suerte, ¿no? También porque
O sea, hay que estar ahí, ¿no? Yo creo que el tema es que hay que estar ahí, que hay que estar promoviendo los proyectos y que, por ejemplo, aunque a mí la editora de Lumen me haya dicho que no, ella ahora ya tiene mi contacto, sabe mi estilo, ¿no? Y yo le dije, ostras, pues, porque ella me dijo, ojalá puedas publicarlo, ¿no? Porque me gusta mucho, pero no encaja, ¿no? Por lo que estamos haciendo ahora. Y yo le dije, vale, muchas gracias, voy a publicarlo y bueno, ahora ya me conoces, ya ves mi estilo y quizás en otro futuro te interese, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ese trabajo de prospección y de mandar mails a lo mejor es un poco tedioso, o puede parecerlo, pero al final es ir generando una relación, ¿no? Con otras personas que quizás tú les vas a satisfacer una necesidad futura. Así que, bueno, no sé si tenéis preguntas. Acabamos con Teresa y hacemos las preguntas todas al final. Muchísimas gracias. ¿Hola? Vale, arriba y abajo, ¿no? Sí. Vale, pues me voy a sentar aquí. Uy, pero se pasa solo. Perdón, ¿eh? Uy, spoiler. Ahí va. ¿Paso? A ver. Vale, súper. Vale, pues primero me presento. Yo soy Teresa Calvo, estudié con Blanca y con Mire en el posgrado de Ilustración Aplicada y Diseño Gráfico en 2020, ¿no? Hace 3 años. Y también fue mi proyecto final de máster, el libro que os voy a presentar ahora, que es este que os he traído aquí. Primero os hablo de qué va el libro, cómo lo hice, de qué va, contenido, ilustración, y luego pues os hablo de la autoedición, que fue pues el camino que tomé yo para esta aventura. Entonces, el libro que os voy a presentar se llama Manual Gráfico para crear tu propio país. Es un libro que en 8 capítulos explico cómo crear tu propio país y gobernarlo. Vale. Pues me siento entonces. Como os decía, es un libro que en 8 capítulos explica cómo crear tu propio país y gobernarlo. Entonces, este libro, a través de la ironía y el humor, que es una herramienta que yo utilizo muchísimo, tanto como para relacionarme con los demás como en mi trabajo, porque me ayuda a expresar ideas que quizá en un tono serio la gente no recibiría. Y cuando dices las cosas con humor, cuando hay un chiste y la otra persona se ríe, ya han hecho un clic, ya han conectado, ¿no? Ya lo han entendido. Entonces, cuando empecé a maquetar el libro, la portada tenía que parecer como un libro antiguo de derecho que se está quedando amarillo y que luego por dentro encontrasen como toda la ironía, el color, la tipografía, y da justo la casualidad de que mi padre ha estudiado derecho cuando era más joven. Y entonces en casa yo tengo muchos libros de cuando él estudiaba que se habían quedado amarillos en la estantería, estaban feos, tenían polvo, estaban viejos. Entonces los utilicé para la imagen que estáis viendo, que también es fotografía de Blanca Moon, como todos estos proyectos. Los utilicé para la sesión y también como de inspiración porque quería que se pareciese a ese tipo de libros y que a la gente al principio no le diese ganas de leer el libro. Que es una cosa que los profesores me decían mucho en plan, pero Tere, ¿cómo vas a maquetar un libro de final de grado que la gente no quiere abrir? Y yo, es que es el concepto, es que quiero venderme a eso. Y luego cuando entren dentro, pues ya descubrirán toda la movida y el impacto de lo que quiero contar creo que será mayor. Entonces por eso la maquetación de la portada es como tan clásica, con tanto margen, con tipografía tan pequeña, en plan, no es nada moderno, ¿no? Pero era lo que yo quería expresar para luego hablar de lo de dentro. Entonces, este es el índice de los contenidos del libro. Ya como podéis ver, en el índice, en la primera página, ya se ve que no tiene nada que ver con la portada que os estaba enseñando, que nada más abrir, ya la persona que va a ver el libro es como, uy, ¿qué ha pasado, no? Por la tipografía que todo el rato combino. En esta página justo no aparece la tipografía Dieu, pero la tipografía Dieu es la principal del libro, que es con la que os he mostrado como el lettering principal sobre fondo rojo, que es una tipografía que, bueno, no voy a hablar muy técnicamente ahora, pero bueno, como que es así muy ancha, como muy expandida, que es como que está muy de moda, y combina muy bien con esta tipografía de Times New Roman, que Times New Roman es la tipografía que se suele utilizar como para elementos jurídicos, temas de banco, este tipo de tipografías más clásicas. Entonces, combinar la tipografía Dieu, que es más punky, con la tipografía Times New Roman, pues me parecía que hacía un match bastante guapo y bastante, no sé, como más fuerte.
y combinados siempre con el negro y con el rojo que va en todo el libro. Entonces, si habéis dejado de escucharme y habéis empezado a leer el índice, podéis ver que el índice del libro es introducción, territorio, población, bandera, gobierno, constitución, sistema fiscal, participación en Eurovisión e independencia. Claro, es que es eso, os habéis reído, porque solo con leer el índice ya la gente ve y dice, uy, esto no es un libro de derecho, de proclamación estatal de naciones, ya estás viendo que aquí hay algo y que voy a contar otra cosa más allá de un tema jurídico. Entonces, para maquetar el libro os enseño portadas interiores. Como os he contado, yo hice el posgrado de ilustración aplicada. Yo, aunque me creo mitad diseñadora, mitad ilustradora, a mí me encanta dibujar porque me siento muy cómoda expresando mis ideas con el dibujo. Entonces, esta portada para mí es mi favorita. A la gente, de las 8 que hay, porque os he dicho que son 8 capítulos, es la que menos le gusta. Bueno, no la que menos, pero como la que menos, ¿sabes? Y a mí es la que más me encanta, porque ver a esta señora mayor tendiendo la bandera me parece como muy simbólico, ¿no? Que le damos como mucho valor a las banderas. Es un elemento que refleja muchos movimientos, actividades, ideas, pero es una tela. O sea, si se te mancha, la lavas y luego la tiendes en el tendedero. Entonces, todas las portadas de estos 8 capítulos es un doble pliego con el título en la tipografía Dieu, que es como la que es más punky, y la ilustración. Y la ilustración, lo que yo intentaba era bajar el concepto a una idea que la gente entendiese. Porque si voy a hablar de temas jurídicos, porque el libro, una cosa que todavía no he comentado, es que yo no he estudiado Derecho, ni Jurídico, ni nada. Yo estudié Bellas Artes, pero es un tema que me interesa. No soy experta en política, pero bueno, como que la movida me gusta. Entonces yo quería explicar todo esto, pero en un lenguaje que la gente pudiese entender y que no se le hiciese bola y que me pudiesen seguir el rollo. Entonces, todos los principios de capítulo tienen una ilustración que baja el concepto a un plano llano. Pues la bandera, pues la señora tendiendo. El gobierno, pues las señoras mayores en la plaza. Entonces, cuando la gente entra al capítulo, coge la idea del capítulo y la baja, y la entiende, y puede saber de qué va a ir el capítulo. Entonces, así son los 8 capítulos, y cada uno pues tiene una broma. No os enseño todos porque, si no, en el rato que me dan no me daría tiempo. Pero bueno, así son los 8 capítulos y os he enseñado 2. Y los interiores del libro explican cada paso, el de territorio, bandera, gobierno, y cómo lo tienes que desarrollar para crear tu propio país. En este caso, que justo también es del capítulo de bandera, pues yo daba ejemplos de cómo puede crear alguien su propia bandera. Pues si le pones estrellas, bueno, pues atente a las consecuencias. Si le pones un animal, pues ya se está expresando otro tipo de idea. Y la maquetación del libro, como podéis ver, no tiene nada que ver con esto de la portada que os he contado, sino que es, para mi gusto, bastante punky por cómo maqueto, por cómo están colocados. Todo el libro está a 3 columnas y en esas 3 columnas es como se mueve el contenido, combinando siempre el texto y la ilustración y jugando siempre con la Dieu y la Times en diferentes cuerpos, pues para darle más juego y que el libro sea pues la novela gráfica que yo estoy buscando. Este es otro pliego del capítulo de gobierno, que en este caso son consejos de cómo ser un dictador. En el capítulo de gobierno, una de las cosas que cuento es que la forma difícil de crear tu propio país es establecer una democracia, porque tienes que escuchar, tienes que ver qué dice el otro, tienes que poner a la gente de acuerdo. Y la forma fácil es hacer una dictadura, porque tú organizas, mandas, pones y quitas. Entonces, claro, si os estáis fijando, la broma es pues que en Adolf Hitler, pues no es Adolf Hitler, como podéis ver, es alguien de una película, no sé si caéis, yo os lo dejo ahí para que lo investiguéis. Y luego pues el último es el payaso Miliki, que al lado de todos estos dictadores, pues la broma era como muertos de risa. Y entonces así va como todo el concepto del libro explicando en los 8 capítulos para cómo crear tu propio país y con la broma siempre dentro, porque con la ironía, como os digo, yo creo que se pueden contar cosas mucho más potentes y captar mucho mejor a la población. Y entonces esto es el contenido del libro. Luego al final, porque hay una cosa que me da miedo cuando hago proyectos que tienen que ver con humor, que tienen que ver con ironía, mi pánico siempre es como ser la graciosa. Me da mucha rabia esta gente que conoces que dices, ay, el graciosillo de turno. No, si quiero contar una broma, quiero que tenga una base, quiero que tenga un fundamento y yo no me estoy creando un libro por crear, ni me estoy inventando leyes, ni me estoy inventando nada. Entonces, hice un trabajo bastante exhaustivo sobre el tema de las micronaciones, que a priori es un tema bastante friki. Cuando lo he descubierto he visto que me he metido en un mundo súper raro, pero hay peña, tío,
que se ha creado sus propias micronaciones. La más pequeña, no sé, por ejemplo, así rápido, hay una en Nueva Zelanda, pues una familia de granjeros que pagaban como muchos impuestos, no querían pagarlos, se independizaron por su granja. Entonces el Estado ya no les enviaba el correo, se lo envía desde Canadá, verídico. O sea, no me lo he inventado, está en la historia de las micronaciones. Entonces, para que se notase que el libro yo no me había inventado las bromas, que yo no había venido aquí a reírme por reírme, porque una de las reivindicaciones más fuertes como más grandes que yo quería hacer con este libro es sobre el tema de las nacionalidades. ¿Por qué de esta línea tú eres tal y de esta línea yo soy tal? ¿Por qué yo puedo coger un avión y viajar a otro y hay gente que viene en lanchas? ¿Por qué se hacen muros? Porque, por ejemplo, en el capítulo de territorio hablo de los muros que están vigentes hoy en día, por qué se crean las fronteras, cómo está construida la valla de Irán. Bueno, pues una serie de conceptos sobre las que yo quiero hablar y reivindicar una idea más contemporánea de qué son los nacionalismos, de qué son las diferencias interraciales. Y entonces todo esto, que ahora me he puesto seria como para contarlo, lo quería contar desde la ironía. Y por esto, todo lo que os he contado, vuelvo otra vez a donde venía, de buscar la razón a la broma de la que estoy haciendo. Entonces, al final del libro está la parte de anexos en la que yo hablo de las 10 micronaciones más surrealistas vigentes hoy en día. Verídicas, o sea, siguen estando ahí. Y es un poco como una forma de comprobar a la gente que está viendo mi proyecto, el libro, que todo es real. Entonces, ahora que ya os he contado de qué va todo el libro, de qué va el contenido, la maquetación, las cuestiones de diseño, pues, esta última ilustración que no me acordaba que había puesto, que es una ilustración final, pues para rematar un poco como toda la idea de las fronteras, de qué sentido tiene utilizando toda esta broma dentro del libro. Y es el doble pliego que termina todo el libro cuando lo estás leyendo. Y todo el libro va en los colores que os he enseñado, rojo, verde y negro, no sale de estos tres. Porque yo también iban a aparecer muchas cosas en este libro a nivel de contenido. A nivel gráfico quise ser como bastante estricta para que la gente no se perdiese y pudiese seguir con lo que estaba leyendo y con las ilustraciones que estaba viendo. Mira, estas imágenes me han hecho una ilusión cuando las he puesto en el PowerPoint porque son el making of de cómo hice el libro. Como os han contado mis compañeras, yo hice autoedición. Entonces estas tres imágenes hablan de cómo yo publiqué el libro. En la de la izquierda del todo son unas totes que yo imprimí del gobierno para la preventa, porque hice una preventa, que ahora entraré más en detalle, que he traído 3, que pensaba que no me quedaban, pero han aparecido 3 en mi casa, así que he traído 3 si alguien también las quiere comprar. Luego el libro recién llegado de la imprenta, que casi se me salen las lágrimas de emoción cuando abrí la caja y vi todos los libros, que por cierto, ahora que os enseño esta foto, le puse una faja, porque mi mente pensando en la idea de vender libros, me gusta mucho cómo queda la portada sin la faja, porque es la idea que os he contado que quería hacer, pero me entró en cuestiones editoriales, me dio un poco de miedo que la gente cuando lo viese, como no estuviese yo al lado para explicarle, quizá no lo pudiesen ver. Así que le puse una faja con una frase pues, bastante cachonda para que entiendan de qué va la movida, y así pues mira, pues a la gente lo podía ver un poco más fácil. Y la tercera foto es la habitación de mi compañero Pedro, que se fue de vacaciones, y yo le invadí para montar toda la movida de enviarle a la gente, de recibir los libros, guardarlos en las cajas, escribir las tarjetas, porque yo también quería que la gente cuando recibiese el libro se notase que lo había vendido yo, que era un proyecto que yo había creado, que yo había diseñado, que yo había impreso, que yo había pagado, entonces quería poner tarjetas personalizadas a todo el mundo. Y entonces le invadí la habitación a Pedro y ahí me monté yo mi estudio. Y entonces entramos en la autoedición, que esto fue un temazo que lo he puesto con el WordArt, porque de verdad que en las presentaciones, cuando hablo del libro, normalmente siempre me dicen, habla del libro, de qué va el contenido, ¿no? Pues para mostrarlo, pero no me dejan mucho hablar de la autoedición, porque es un tema pues que a las librerías como que les da un poco de igual. Y cuando he presentado el libro, pues no me dejaban hacer como hincapié en esta parte. Y yo, ¿y que tenía la oportunidad? Me lo he pasado pipa haciendo esto. Así que os voy a hablar de la autoedición. ¿Y por qué yo hice autoedición? Yo hice autoedición porque cuando terminé el proyecto final de máster, es que había invertido mucho tiempo en este proyecto, había invertido mucho cariño, mucho tiempo, mucho pensar, lo estuve haciendo con Esteve del estudio de 131, con Pau Llop. Pues yo estuve con él porque además luego estuve de prácticas con él, entonces él me estuvo ayudando con el proyecto. No sé, mi amiga Ana me había ayudado como a escribir el contenido porque yo estudié Bellas Artes y por mucho que a mí me guste escribir y contar cosas y rajar, yo no sé escribir, no soy escritora y no quería
ni mucho menos meterme en un campo que no era el mío. Entonces necesitaba gente que me corrigiese los textos, que me dijese que lo que yo estaba escribiendo estaba bien escrito, porque, bueno, todo este tema de la política, como os he dicho, me interesa, pero no es donde yo he estudiado, ni mucho menos. Entonces mi amigo Darío, que es de ciencias políticas, me ayudó como a corregir. No sé, es que había como mucho cariño, mucho tiempo invertido y dije, esto no se puede quedar aquí en mi casa y punto. Al principio empecé a trabajar con una editorial, pero no funcionó porque buscábamos cosas diferentes. La editorial, bueno, quería hacer otras cosas con el libro que quizá a mí no me apetecían tanto. Y ahí la verdad que me respeté mucho y pensé, bueno, yo este proyecto lo publico porque me apetece, porque yo ya tengo un trabajo, ya tengo dinero para vivir. Lo quiero publicar como yo quiero, de la forma que yo quiero y como a mí me apetece. Entonces al final eso no surgió. Empecé a mandar un par de emails a editoriales para publicarlo, yo con la cosa de que tenía que ser una editorial porque no tenía como muchos referentes cercanos que hubiesen hecho autoedición. Me parecía un camino tan largo que no sabía ni por dónde empezarlo. Y mandé un par de emails y es que soy tan cabezona y tan impaciente que dije, mira, da igual, ya lo publico yo, porque me respondían, bueno, pues que tenían ya la programación de todo el año, que era un tipo de contenido que quizá no encajaba con el tipo de editorial, que es total. Y dije, mira, pues ya lo autopublico yo. Así que tiré millas sin saber dónde me estaba metiendo, que ahora os lo enseño. Y creo que fue el 1 de septiembre de 2022, del año pasado, le envié un WhatsApp a mis amigos y les dije, mira, que lo autopublico yo, ya os iré contando. Y así fue. Y el 12 de octubre de 2022 ya le anuncié como a todo el mundo que el libro se estaba autopublicando. Yo ya ahí pensando en alargar el libro, por eso el 12 de octubre, que es el día este de la hispanidad, ¿no? Y justo pues con todo este tema del nacionalismo del libro, joder, me venía el pego. Entonces, os he dejado un listado muy útil, que si queréis echarle una foto o algo, a mí me hubiese gustado ver este listado antes de autopublicar un libro. Y yo no lo tenía tan claro. Esto ha sido a raíz de yo revisar mis cuadernos, mis anotaciones, cómo he ido procediendo, he sacado este listado, que es como los puntos básicos que yo creo que he tratado para autopublicar el libro. El primero sería la producción y la imprenta. Aquí es verdad que no lo he escrito, pero tengo que mencionar anteriormente el punto 0, que sería mi trabajo con la editorial, que aunque al final no llegué a publicarlo con ellos, me ayudaron con el tema de la corrección de textos, de, mira, Tere, pues quizá este párrafo queda mejor después de este otro, y esta ilustración queda mejor al lado de esto. Entonces ahí también me ayudaron mucho, yo pude contar con ese privilegio de que me ayudasen a cerrar el libro, pues quizá desde un punto de vista que yo no había trabajado porque soy diseñadora e ilustradora, pero mira, pues también está bien contarlo. Entonces, el primer punto sería la producción y la imprenta, que esto fue, mira, mucha risa, porque yo cuando terminé la UNE hice prácticas en una imprenta, pedí presupuesto en varias imprentas y todas eran unos presupuestos que no me podía permitir, que esto no lo he escrito, pero yo hice 300 libros y todo el libro me costó 2.500, contando las bolsas, libros, producción y, pues no sé, gastos que no te esperas pero que aparecen. Pues yo, no sé, compro tarjetas para un juego que voy a hacer una presentación, pues lo tengo que sumar y al principio no lo tengo en cuenta. Entonces, poco a poco van saliendo gastos que no te esperas y van menguando lo que yo recibo de cada libro. Entonces, eso, fueron 300 libros, 2.500. Y ahora estoy muy contenta de decir que hace mucho que ya pasé ese gasto, o sea, hace tiempo que ya los libros son beneficio, me quedan un par de libros que son los que he traído, así que mira, estoy muy contenta. Entonces con la imprenta, pues tuve mucha suerte porque estuve trabajando con una imprenta cuando terminé la uni, entonces de ahí lo imprimí con ellos y la verdad es que no me hicieron la rebaja del siglo, pero mira, como que se portaron majos conmigo. Entonces por ahí tiré el libro. No son los mejores acabados, pero bueno, eran cosas que yo tenía que valorar, no me podía permitir imprimir, por ejemplo, como en Nova Era, porque cuando hice la maqueta para presentar el proyecto lo imprimí en Nova Era, porque es verdad que lo ponen todo muy guapo, trabajan con Rosalía, pero mira, no me lo puedo permitir. Así, es que está guay trabajar con Nova Era porque trabajan con toda esta gente, ¿no? Con la Carlota Herrero y todos estos, pero mira, no me lo podía permitir como para publicar yo el libro. Entonces lo hice con esta imprenta de Logroño, que es de donde yo soy, con la que trabajé, que me dieron un par de quebraderos de cabeza, pero bueno, al final salió y muy contenta y a un precio, pues mira, que podía permitirme. Otro punto que iría antes de la producción, pero bueno, lo he puesto en segundo lugar, es el tema de legalizar el libro, que una cosa que yo tenía como muy importante en mi libro es que yo no quería publicar un librillo que lo comprase mi madre y mi tía. Yo quería publicar el libro. Y si publicaba manual gráfico para crear tu propio país, lo estaba publicando. Y lo estaba publicando pues con todas las cosas que eso conlleva, que sería el ISBN,
Cedro, la propiedad intelectual, que el ISBN, bueno, supongo que todos sabéis lo que es el numerito con el que buscas el libro. Cedro es la organización que protege el derecho de copyright. Entonces, todo este texto que siempre vemos de, ¿cómo es esto de prohibida la venta o la declaración, que es un texto ahí? Pues esto es Cedro, que te protege. Nada, tú les envías un mail, te mandan un contrato, tú firmas sin saber muy bien qué estás firmando, pero bueno, tiras y ya está. Y la propiedad intelectual, que esto es otro sitio de internet que tú lo registras y tienes la propiedad del libro. Entonces, cualquier persona que me quiera copiar algo, pues no lo hagas porque se reduce. Y son cosas que yo no sabía cuando empecé con todo esto, pero tampoco es específico dónde, porque buscas en internet y aparece, porque mucha gente autopublica. Entonces, luego, otro paso muy importante es la preventa. Yo empecé a hacer preventa, pero porque como estaba sacando de mi bolsillo y de mis ahorros el dinero con el que iba a publicar el libro, tenía miedo, obviamente. Es que no os voy a mentir. Yo claro que tenía miedo cuando empecé con este proceso, cuando empecé a dejar tanto dinero en algo que yo no sabía que iba a pasar. Tío, a veces no dormía, porque ¿dónde estoy echando este dinero? Entonces, no me quería arriesgar y hice una preventa. Entonces, durante los 10 primeros días, mientras estaba publicando el libro, la gente podía reservar el libro y tenía el latote que os he enseñado de regalo. Entonces, esto es un cálculo que yo también conté a la hora de hacer el sumo del libro y cuánto me costaba a mí por unidad. Y la verdad que fue brutal. O sea, yo no me acuerdo cuántas bolsas imprimí. Imprimí un número de bolsas pensando que iban a ser el número de bolsas que se iban a vender en la preventa. Pues se gastó a las 3 horas. Y llamé corriendo a la imprenta de las bolsas, que lo hice con Taller 57 con Sebas, que no sé si os ha dado clase de aquí. Bueno, cuando yo estuve daba aquí en ilustración. Entonces ya le conocía y le llamé a Sebas en plan, Sebas, que ya no se ha agotado, imprímete otras porque no tengo para todos. Y entonces imprimí más bolsas y la verdad que muy contenta. Entonces hice la preventa y después de la preventa otra cosa que tenía que pensar es cómo se va a comprar. ¿Cómo va a comprar la gente mi libro? Porque vale, yo estoy haciendo un libro serio, estoy publicando este libro, ¿dónde lo van a comprar? Pues monté una página web porque pues, no sabía dónde lo iban a comprar y digo, yo no quiero que la gente tenga que escribirme solo un mensaje por Instagram. Quiero que este proyecto salga de Instagram, no que se quede en un proyecto en el que yo comparto posts y stories. Es totalmente válido, pero yo quería que el libro saliese más allá y que el libro también fuese para mí una vía pues para hacer pues este tipo de charlas, para hacer un taller en no sé dónde, para hacer una conferencia pues en otro sitio. Entonces yo quería que el libro tuviese una base y tuviese una estructura que me diese a mí como cierta seriedad cuando yo estoy presentándolo. Entonces hice una página web para venderlo. Luego, ¿qué más? La campaña en redes sociales, este punto lo he apuntado porque al final Instagram es mi medio. O sea, quizá puedo tener Twitter o puedo tener otro tipo de redes sociales, pero donde está las cosas son en Instagram. Entonces, yo también quería organizar un poco, pues, como qué fotos iba a subir, cuándo lo iba a subir. A ver, ni que fuese yo de marketing, pero bueno, organizar un poquito qué es lo que vas a subir, pues para que la gente lo vea, le guste, lo reserve y lo que sea. La distribución. La distribución fue un punto que yo no sabía cómo hacer. Quiero decir, imagínate que me compra Blanca, que vive aquí al lado, ¿vale? Pues voy a quedar con ella y se lo voy a dar. Pero ¿y si me compra Carmen, que vive en Badajoz? ¿Cómo se lo vendo a Carmen? Y por correos no puede ser, porque correos tiene unas tarifas. Bueno, no sé, si vosotros enviáis proyectos, sois freelance, sabéis que con correos no se trabaja porque son carísimos. Entonces, Mire, que es la chica detrás, mi amiga Mire, mi compañera de piso, mi amiga Mire, había trabajado con Tipsa y Mire había publicado el libro antes que yo. Entonces le dije, Mire, pásame este contacto porque yo aquí tengo que tirar. Entonces os lo recomiendo mucho, es una empresa de envío y se llama Tipsa. Y lo guay de este sitio es que yo tengo allí los libros. Entonces, si tú me compras de Carmen de Extremadura, me compra un libro, yo le llamo a Sergi, que es el chico que trabaja aquí en Tipsa, y le digo, Sergi, envíate 3 libros a Badajoz, y los manda. Y llegan 24 o 48 horas. Entonces, pues la verdad que fue una parte de automatizar mi proceso de venta del libro que me ayudó muchísimo, porque si no, a ver cómo lo habría hecho yo. Entonces, esto pues también es un punto muy importante como a darle una vuelta. Y luego la presentación en librerías, que hay algunas librerías en las que está en venta. De hecho, ahora mismo lo tengo en venta en Santos Ochoa, en La Central, en el Noa Noa y en la Vila del Libro, que son sitios que justo en Barcelona los 4 tienen sede y luego fuera de España pues algunos tienen sede y otros no tienen. Y entonces algunas librerías yo hice presentaciones porque quería pues presentar el libro, enseñárselo a la gente. También si en algún momento publicáis un libro, cualquier persona os dirá que las presentaciones es donde más se vende. Porque cuando le explicas a la gente de qué va, como que empatizan y quizá si lo ven en una pantalla, pues no empatizan tanto, no lo entienden. También os pasará cuando hagáis algún market
o cuando asistéis como a alguna conferencia que os dejan poner mesa, cuando la gente te ve en persona y te ve presentar tu proyecto, les gusta, les anima, les emociona. Entonces, estar en sitios físicos con el libro, importantísimo. El salir de las pantallas y el salir de nuestro sitio y el ir a sitios. Uf, madre mía, perdón, ¿eh? Sitio. Me refiero a el salir de casa y el ir a hacer presentaciones, ir a hacer charlas, eventos, markets, lo que sea, ayuda muchísimo a nuestro trabajo. Entonces, también es un punto como muy importante para publicar un libro. Y entonces ahora os enseño esta diapositiva que la he montado hoy, que son capturas de pantalla que yo iba haciendo mientras publicaba el libro. Porque fueron 3 meses, yo, como os he dicho, lo anuncié, digamos, al mundo el 12 de octubre, y creo que fue el 6 de diciembre o el 9, que es el Día de la Constitución, porque yo iba pensando como en fechas pues como muy concretas para este proyecto, para darle peso, porque es una temática que yo creo que tiene mucho bombo. Entonces, durante pues esos 2 o 3 meses que estuve trabajando en el proceso de publicación del libro, creo que fueron 3 meses, pero luego fue el trabajo previo de montar el libro. Pero bueno, en estos 3 meses os explico las capturas de pantalla de izquierda a derecha, porque esto no tienen desperdicio. Mira, la primera de la izquierda de fondo blanco, sin tener yo ni idea de diseño web, porque nunca he hecho una página web, a mi amigo Mati, que es diseñador web, le hice ese esquema a lápiz de cómo quería que fuese la página web, porque yo colaboré con mi amigo Mati para montar toda esta web. Él hizo la parte de front y David, que es mi pareja, justo es programador, y hizo la parte de back. O sea que yo justo ahí tuve suerte, pero bueno, mira, no sé, buscad algún amigo que sepa y os echáis un cable. Entonces, la primera captura es yo a lápiz dibujándole a Mati cómo me imaginaba que tenía que ser la página web del libro, con una primera pantalla en la que hablase de qué va el libro y una segunda parte de compra. Que esto es algo que antes, cuando os he dicho lo de la página web, no lo he mencionado porque lo he pasado por alto, pero creé un carrito de compra. O sea, yo sin saber nada de web, al final te registras, bueno, si entráis ahora en la web lo podéis ver en la parte de comprar, pones tus datos, entonces automáticamente te llega un email con tu número de compra y donde me tienes que hacer la transferencia o Bizum. Porque claro, esto como lo he autopublicado, pues utilizo las vías que buenamente puedo, que son pues pagarme con una transferencia en Bizum o en mano. Y entonces te llega un email, tú haces la transferencia y ya está. Y se te envía el libro y te llega un email como de confirmación. Entonces todo esto yo lo planteé pues en una hoja lápiz para enseñarle a mi amigo Matías cómo tenía que ser la página web. La siguiente es una captura que hice cuando vendí el número 100, que claro, de 300 no parece mucho, pero cuando llegué al número 100, no sé si fue ese día o al día siguiente de publicarlo, fue como, wow, aquí vamos por el número 100. Así que le hice la captura porque me hizo mucha ilusión. La siguiente captura es cuando yo creé un email, porque mi página web es teresacalvo.es y mi email de contacto es hola@teresacalvo.es. Creé un email que se llama pedidos@teresacalvo.es para que me llegase todo esto y yo aparentar toda la profesionalidad que tenía que aparentar. Y entonces este es como la primera captura del primer email que yo llegué a esta bandeja para comprobar que todo funcionaba bien. La siguiente es que yo a todo el mundo les hablaba muchísimo de este proyecto. No había nadie de mi círculo cercano que no supiese del manual gráfico. Entonces, cuando lo publiqué, que la imagen que veis creo que es de una presentación que hice en diciembre, no sé si fue en la librería La Memoria que hay en Gracia o en Logroño. Entonces, en cuanto la compartí, todos mis amigos y conocidos compartiéndolo, y yo entré en Instagram y todas las historias que me salían era de la mía que la estaban como reposteando. Y hice una captura porque es muy importante en los proyectos, como ha dicho Blanca, apoyarnos en la gente que conocemos, porque si yo hubiese querido publicar este libro sola, es que no habría podido, no tengo los medios, ni los conocimientos, ni las herramientas. Entonces hice esa captura porque me hizo tanta ilusión ir pasando stories y que todos fuesen de la presentación que estaban compartiendo mis amigos. Entonces luego bajamos, el fondo rojo es una captura del libro, justo de la ilustración que os había enseñado, de cuando envié artes finales a imprenta, que eso fue como, ¡buah!, como dejar al hijo salir, ¿sabes? Como, toma. Y ahí les mandé y les hice una captura cuando estaba comprobando como las tintas de que todo estaba correcto. Que eso es otra. Que no tengáis miedo porque a mí me pasaba como que a veces quería aparentar más de lo que era, pues, por novata. Y hay que preguntar a la imprenta, sobre todo. Hay que preguntar y hay que decirle, oye, ¿cómo te envío tal? ¿Cómo quieres que te lleguen las tintas? ¿Cómo quieres que te envíe tal? Y entonces, teniendo una relación estrecha con una imprenta, es como salen los buenos proyectos. Porque ellos son los que saben al final, aunque creamos que no.
Y la siguiente captura, mira, es cuando hice el Excel de cómo me iba a comprar la gente. Había gente que me podía seleccionar el envío con la empresa de Tipsa, entonces les cobraba un gasto de envío, y había gente que me lo recogía en mano. Claro, el de recogida en mano, yo lo pensé como una cosa súper tonta de, pues quedo y se lo doy. Claro, uno me decía, no, tráemelo a la oficina, al estudio. El otro me decía, no, te lo voy a recoger a casa. Y el otro me decía, no, te lo recojo en tal. Y lo organicé como por colores, en plan, vale, ¿cómo le voy a dar a todas estas personas estos libros sin alargarme meses? La siguiente son los 4 Excel que tengo de organización del libro, porque la cosa más importante que he sentido a la hora de publicar un libro ha sido la organización. Entonces lo voy a mirar aquí porque si no lo leo, que pone el primero contabilidad y unidades, cronograma manual gráfico, estado del proyecto y presupuesto y gastos editoriales. Bueno, pues no sé, mi forma de organización. Luego una captura de mi amiga Gemma cuando ya le conté que todo iba increíble, que estaba muy contenta con todo este libro, pues un GIF del The Office diciendo qué guay, tía. Una captura de WhatsApp de cuando creé el grupo de WhatsApp. Creé un grupo de WhatsApp con Mati y con David, que son los que creaban la web, pues para ponernos de acuerdo y yo decir, vale, pues esto creo que tiene mucho espacio, movámoslo. Y me hizo como mucha ilusión hacer la captura. Y luego el último es de cuando ya empecé a mover el tema del dinero y les dije una broma en plan, ya llegan los billets. Bueno, no sé, yo creyéndome graciosa. Y entonces, esto, el caótico que veis aquí de los colores, de las formas, eso fue el proceso editorial que yo sentí. Así que miran. Cuando os he contado lo de la presentación, es que es muy importante dar a conocer el proyecto y en movernos, en salir y escribir a los sitios. Quizá incluso te pueden ver y ellos mismos te contactan y te dicen, oye, este proyecto me ha parecido muy interesante, vente a presentarlo, tal y cual. Entonces, estos son pues 4 de las cosas que yo he hecho para presentar el libro. Bueno, tranqui. El primero fue una exposición que hice de las ilustraciones, el siguiente es un market que hice vendiendo el libro y luego presentándolo, otra presentación que hice y la última, pues, otra presentación. Y nada, pues, yo creo que es muy importante, sobre todo, compartirlo, bueno, no sé, como sacarlo de esto del salir de casa, pues me parece que es importantísimo y ayuda un montón con los proyectos, tanto sea un libro, como sea una ilustración, como sea, no sé, proyecto que estéis creando. Y nada, lo último que quería decir antes de terminar era sobre todo agradecer a todas las personas que han participado en este libro desde cuando estaban creándolo, de cómo me dieron la oportunidad de crear, bueno, la oportunidad, porque estaba ahí en el máster, pero bueno, bien, toda esta oportunidad de crear el proyecto, los profesores que me ayudaron, Esteve que estuvo conmigo de 131, Blanca que hizo las fotografías, Mati y David que crearon la web, Darío y Ana que corrigieron los textos, no sé, Sara que creó el vídeo, las tipografías, Ruyer que es un amigo mío que hace 3D, que me maquetó el libro para enseñarlo durante la preventa, porque claro, como no se había impreso, no tenía fotos, no sabía cómo enseñarme, entonces me hizo un diseño 3D como que giraba para poder enseñar lo que está todavía en la web. La impresión de la automática, o sea, la impresión de la cubierta que hice en la automática, que esto es... os lo cuento así pequeño porque quiero darles las gracias porque la automática es una imprenta que está en Gracia, que imprime con tipos móviles. Antes de que se hiciesen las copisterías y las máquinas de imprimir, las tipos móviles pues son pequeños metales que cada uno tiene una letra y cuando los juntas formas la palabra. Vale, pues la automática todavía imprime con esta técnica. Entonces, cuando yo estaba pensando en la portada y en que pareciese un libro aburrido que no tiene nada que ver con el interior o más cargado de colores y tipografías, pensé en imprimir con esta técnica. Entonces, Ferran, que es el impresor, él fue el chico con el que estuve imprimiendo y toda la portada que veis aquí es que se ve. Está montada letra a letra, lo pongo aquí, letra a letra, con una pieza de metal que estuvimos montando Ferran y yo, y por una máquina de forma manual lo íbamos pasando. Entonces, obviamente, tenían que estar en créditos y en bien grande porque, bueno, no sé, tuvieron mucha paciencia. Porque además, el gusto de trabajar con editoriales que conocía me dio la oportunidad de yo poder tener confianza con ellos y poder escribirles y decirles, oye, Ferran, quiero ir a hacer fotos porque quiero guardar imágenes del making of para luego poder tenerlas. Entonces iba a la imprenta con él y hacíamos las fotos. Incluso ellos se motivaban con el proyecto y me decían, vale, pero ¿me pongo aquí para que hagas la foto o me pongo un poco más en la derecha para que salga bien? Yo, vale, estupendo. Y nada, Gráficas Ochoa, que fueron los de la imprenta, y ya está, creo que no me dejo a nadie. Mis amigas Alicia y Celia, que han estado conmigo en las presentaciones entrevistándome, porque siempre me decían que queda como más ameno presentar 2 personas que solo una, que a la gente se le hace como más simpático, entonces pues también me acompañaban.
y ya está, y creo que no me dejo a nadie. Así que nada, pues muchas gracias. Y... espera, os dejo, perdón. Os dejo la web del libro, por si todo esto que os he contado lo queréis ver, porque está llena de cosas, tupropiopaís.com. Y luego que el domingo firmo libros en Gracien, por si a alguien le apetece venirse por la tarde, pues mira, estoy en Grande Gracia de 6 a 7. Y ahora sí podéis apagar. Genial. Muchísimas gracias. No sé si está Mire por aquí todavía. Sí, Genial. estoy. Pues si queréis pasar vosotras tres aquí, no sé si hay alguna pregunta, ha quedado alguna duda. Hemos visto estos 4 caminos, estas 4 formas de publicar. A mí se me ha olvidado decir que saldrá publicado en noviembre, que no lo he dicho. Cierto. Hay spam de valor. Pero saldrá publicado en noviembre y bueno, y nada, si seguís mis redes pues lo veréis. Genial. ¿Y de TV has traído ejemplares? Sí, están fuera, la mesa, si alguien quiere, y las 3 bolsas, que la aparece. Y Blanca, tendréis que convencer a su editorial. ¿Está distribuido el libro, Blanca? O sea, En Barcelona lo podéis encontrar en la librería de KBR, de la Fundación Mafre, y en la Central y en algunas más que ni yo misma sé. Otras cosas que pasan si publicas con editorial que a veces no sabes dónde llega el libro. Y luego se me ha olvidado comentar que en mi caso esta beca era publicar el libro, las 1000 unidades, y lo que yo gané con este libro fueron 1000 euros en conceptos de derechos de autor. O sea, no me hice rica para nada con este libro, ¿vale? Entonces, hay distintas maneras de hacerlo. Puede ser como ella, puede ser en mi caso que tú cobras 1000 y ya está, ya no vuelvo a cobrar nada más de este libro, ¿vale? Sí que es verdad que o sea, yo podría volver a hacer otra edición del libro y podría volver a reimprimir, ¿vale? O sea, tú el contrato lo cierras pues por un tiempo limitado, ¿vale? Pero que dentro del editorial hay distintos contratos y todo es como hablar y nada, ya está. interesante. ¿Nadie? Todo queda cabe. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que eso es parte de la investigación, ¿no? De estudiar bien su línea editorial, su catálogo, incluso si puedes saber quiénes son los editores y saber qué publican, qué les interesa, y en ese mail hacerles referencia a cosas concretas, ¿no? Tampoco, no, pero incluso decir, bueno, veo que habéis publicado este y otro libro, creo que va en la misma línea, ¿no? Y que puede encajar. Yo creo que hay una parte de suerte siempre, porque ya te digo que yo empecé a enviar en octubre y en noviembre fui a verlas y en diciembre firmé el contrato. Bueno, ellas no publicaban ilustrados, que era una de las cosas, y la mayoría de editoriales no publicaban nada ilustrado, pero ya lo tenían en la cabeza, ¿no? Ellas tenían eso en la cabeza, tenían un autor para hacer novela gráfica. Entonces, bueno, al final no lo sé, en ese caso, pues yo cuando vi la editorial yo sentí una conexión ahí, precisamente porque también somos del ámbito social, ¿no? Y bueno, igual que sentía que mandaba un proyecto y sentía que no era el lugar, ¿no? Pues aquí sí sentí que lo era, y bueno, podía no haber coincidido, podía no entrar en sus planes, y simplemente no significa que mi proyecto no sea bueno, sino simplemente en ese momento no les encaja, ¿no? Y a lo mejor les encanta, pero no encaja en ese momento, por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues hay casualidades, ¿no? Este va a ser el primer libro de la colección de ilustrados que ellos hagan, y la colección se va a llamar Nebulosa. Bueno, es que también ellas tienen otra editorial que es de poesía. Entonces, claro, si veis el álbum, tiene mucho de poesía también, ¿no? Es como muy onírico. Entonces, bueno, yo creo que es encontrar ese lugar, ¿no? Que no todas las editoriales, no todas las editoriales encajan los proyectos.
Y bueno, y cuando hay un proyecto que te gusta mucho y no encaja porque no, pues bueno, siempre está el poderlo autoeditar. Preguntaros si tuvierais que volver a editar este proyecto, ¿lo haríais siguiendo el mismo método de publicación que habéis seguido? ¿O habéis quedado un poco escarmentadas o te os ha quedado ganas de probar otras maneras? Poco como queráis. Si tuviese que autopublicar, sí seguiría más o menos el mismo camino. Quizá cambiaría métodos, no sé, me daría más prisa quizá con el tema de imprimir el libro, porque el libro es lo más importante, entonces quizá tiene que ser lo primerísimo antes de gestionar otro tipo de temas. Una vez que el proyecto está en imprenta, tú ya te puedes dedicar a las presentaciones, a notas de prensa, a todo lo que quieras hacer para compartirlo. Pero, perdón, mi duda es si ahora tienes un nuevo proyecto, ¡Ay, sí! ¿no? Digo, si irás directa a la autoedición o te plantearás una de las otras vías que crowdfunding o editorial o certamen. Pues mira, justo ahora sí que tengo un nuevo proyecto que he tenido la suerte que voy por el camino de Blanca, porque lo presenté a una convocatoria y salió seleccionado, y la manera en la que yo voy a trabajar con ellos, que, bueno, no sé si os doy un titular, pero bueno, todavía queda como para que salga. Es un fanzine que se iba a llamar Coincidencias Cromáticas, pero es una persona que dice serendipia o lemerencia. Bueno, es un título largo. No sé, el suyo no tiene título y el mío tiene mucho, pero cada uno, o sea, en la portada. Y bueno, esto fue un proyecto que mandé una convocatoria y salió. Y lo que, por ejemplo, en este caso, ellas van a imprimir 100, se quedan 60 y yo me quedo 40, y cada una hace con su parte lo que le apetezca. Entonces, bueno, es otro camino que estoy explorando y que yo pues muy contenta. En mi caso hay dos cosas que sí que es verdad que una vez has ganado una beca, luego es más fácil ganar más, ¿vale? En el sentido, porque es así, o sea, el mundo de la fotografía es un mundo muy pequeño, que se conocen entre todos, que muchas veces los jurados de algunas becas o convocatorias se repiten en otras y que algunos yo he tenido de profesores, ¿vale? Marta Dao, por ejemplo, no sé si la conocéis, Moritz Leumüller, Tanit Plana. Entonces, una vez te dan la primera, ya tienes el currículum y es más fácil que te den más, ¿vale? Por lo que sí que repetiría otra vez las vías de presentarme a becas y convocatorias. Luego está el tema de si lo haría como editorial o autoedición. En mi caso, por ejemplo, ahora tengo otro proyecto que es relacionado también con el tema de la vivienda, pero en este caso es ilustración, son dibujos. Y tengo muy claro con qué editorial me gustaría publicarlo, que es con un Apartamento, ¿vale? No sé si conocéis Apartamento, que aparte de tener la revista, ellos publican libros. Ni ellos saben que tengo este proyecto en mente, pero en mi caso pienso, si es con Apartamento lo publico, si no, lo autopublico, porque no me imagino otra editorial donde este libro tenga cabida, ¿vale? Que esto es algo que ella hizo el trabajo de buscar muchas hasta que encontró. Yo, en mi caso, sé que si me dicen que no, la autopublico y no lo hago con otra editorial, ¿vale? Esto es algo que también tenéis que como conoceros a vosotros mismos y saber exactamente qué es lo que queréis, ¿vale? En mi caso, quiero Apartamento porque creo que tiene todo el sentido del mundo, porque creo que encaja, porque creo que realmente es viable y sobre todo por la visibilidad que tiene Apartamento y que me puede dar a mí, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenéis que valorar vosotros mismos y en función de lo que queráis. Bueno, yo quería decir que yo evidentemente seguiré el mismo camino, pero yo ahora estoy buscando más a nivel internacional, entonces estoy buscando editoriales, pero por ejemplo ahora está el evento de Erudica en octubre, noviembre, que es un evento de ilustración, y entonces ahí están las entrevistas con editores, con agencias de representación. Entonces, bueno, si tengo la oportunidad, pues quizás si consigo alguna entrevista, es un momento también para poder enseñar el libro y quizás pues que ese libro pueda tener una proyección internacional. No lo sé. Bueno, es ir moviendo. Ahora a nivel nacional ya está en funcionamiento, entonces ahora mi camino para mí sería buscar una agencia de representación
o no que pueda mover el libro o bueno, pues ahora estoy buscando editoriales. Por ejemplo, lo envié a Femini Press, que es una revista feminista de Nueva York, que abrían convocatoria y bueno, ya me han contestado que no les encaja, pero no sé, creo que es un proceso de ir haciendo esa búsqueda, de encontrar, bueno, y hay sitios interesantes. Un día puede ser que suene ¿no? Que le interese y pueda dar el salto, ¿no? A otros idiomas, quién sabe. Mire, ¿estás por aquí? Sí, estoy escuchando. Bueno, supongo que la gran pregunta es si ver Cami otra vez o no. Sí, exacto. A ver, es durísimo, lo que es increíble. No te vemos, no sé si estás visible. ¿Ahora? Ahora. Vale. No, eso que para mí es increíble, es durísimo, pero es increíble, fue increíble, ya lo habéis visto. Sí que he ido como rápida porque pensaba que teníamos como tiempo limitado. Lo que sí, para mí es un sí rotundo, sí es cierto que es duro y muchas veces hay la pregunta de ¿habrá Trans 2? Porque claro, también a raíz del proyecto que llegó a tantas personas, muchas personas trans también contactaron que le apetecería explicar su historia. Entonces, bueno, yo estoy abierta, entonces a ver qué tal. Genial. No sé si tenéis más preguntas. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Ah, sí, delante. Miret, no sé si has escuchado, preguntaba ¿en qué punto dejó de ser un trabajo académico para convertirse en algo más? Si quieres empezar tú. Para mí creo que desde el inicio, es decir, creer en ello. En mi caso, quizá no lo he explicado tan al detalle, era un caso personal de que mi prima comunicó a la familia que iba a empezar la transición justamente después de la cuarentena, que hacía mucho tiempo que no compartíamos juntas, y es para mí no lo pensé en el sentido de si es académico o es real, es simplemente creo en ello y le di un porqué, ¿sabes? O sea, una razón para hacerlo. Entonces, poco a poco todo tuvo su resultado. Entonces, para mí creo que pensar si es académico o no es, no sería la pregunta. Antes pensaría por qué lo quiero hacer y con qué intención. Y luego si se quiere llevar a publicar o realidad, es otra cosa. Si te pones a hacerlo, ¿sabes? Hacerlo simplemente por ponerlo en ipsum o algo, es mucho tiempo, ¿sabes? Ya que haces algo con mucho tiempo, haz algo en el que te apetezca hacer. Eso es. Bueno, pues yo como Mireia desde el inicio también. Sí que es verdad que inicialmente me planteé hacer un álbum ilustrado infantil, pero no estaba contenta con esa primera propuesta y Joan me dijo, ¿por qué no haces algo social, del ámbito social? Que yo me dedico a eso. Y entonces era como sumar sinergias y decir, bueno, pues voy a hacer esto que sea un trampolín. De hecho, yo me quería enfocar a prensa editorial, que era lo que para mí tenía más sentido, ¿no? A una ilustración más conceptual. Y entonces decidí hacer las ilustraciones conceptuales, o sea, desde el punto de vista conceptual, que funcionaran por ellas mismas, también como ejercicio propio, ¿no? Para ese enfoque. Y bueno, yo no sabía si luego lo iba a publicar o no. De hecho, cuando hice las entrevistas, yo les decía que era un proyecto editorial, que en principio era para un proyecto universitario y que luego mi intención era moverlo, pero que no sabía si finalmente iba a ser publicado o no, ¿no? Pero sí, yo creo que desde el momento que decidí que iba a ser algo social y que iba a convencer mi profesión o mis intereses y mis habilidades con la ilustración, pues creo que eso le da sentido, ¿no? Porque hacer algo que no tiene sentido ¿no? Que es algo más curricular, pues bueno, pues va a tener menos fuerza porque no tiene sentido para ti, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la intención y el sentido para ti y al final puedes hacer lo que quieras en tu proyecto final. No hay límites. Adiós. Jolín, pues yo voy a ser el Grinch entonces de estas respuestas porque cuando empecé el proyecto para nada pensaba en que lo iba a publicar ni nada
O sea, de hecho, yo creo que fue más al final cuando yo me di cuenta de, oye, Tere, esto que estás haciendo está guay, yo creo que te puede servir de cara a nuevas oportunidades, a publicar el libro, porque cuando lo empecé, me vino el título y a raíz del título de Manual Gráfico para crear tu propio país, fui desgranando cómo se va a crear mi propio país, cómo lo voy a expresar, qué ideas voy a poner. Entonces, en mi caso, mi libro fue más bien un puzzle, en el que yo fui encajando piezas de qué era lo que quería expresar, cómo lo voy a expresar, cómo van a ser las ilustraciones. Y entonces, cuando empecé ya a verlo montado al final, fue cuando dije, uy, ¿esto que estoy haciendo tiene, ¿sabes? Así que en mi caso fue al final, cuando empecé a darme cuenta de que lo quería publicar y quería que no se quedase en una carpeta del cloud, o del portfolio, sino que saliese a más sitios. En mi caso, bueno, o sea, podría hacer una respuesta como súper larga y motivadora, que de hecho hace poco vine a hacer como 4 masterclass a un posgrado de aquí en IDEP y hice como mucho hincapié en esto, pero yo creo que desde primero de carrera todos los proyectos que he hecho han sido, obviamente no pensando a lo súper grande de voy a publicar esto, pero sí que los he hecho de manera súper profesional pensando en que este proyecto, si mañana me contacta alguien, lo enseño. Y no digo, no, es un proyecto académico, no lo enseño, ¿sabes? Entonces, lo bueno es que acabé la carrera con una página web de la que estaba súper satisfecha. O sea, es que realmente no se notaba que eran proyectos académicos y que mucha gente me lo decía. Entonces, yo creo que lo importante es acabar la carrera consiguiendo esto, que parezcas profesional, que te sientas profesional y sobre todo las cosas salen cuando te lo crees. Porque yo no me imaginaba publicar el libro, que me dieran la beca, hacer exposiciones, no le he contado, pero salir en pasapalabra. O sea, son cosas que es que no, es surrealista, ¿vale? Pero pasan porque tú has trabajado, porque tú te lo has creído, porque desde el día 1 de la carrera te lo has tomado en serio, ¿vale? Y esto es algo que lo digo así porque me da mucha rabia, porque, por ejemplo, había compañeras que no se lo tomaban en serio y esto, estás pagando mucho dinero, tienes profesores muy buenos que los has de aprovechar. Muchos profesores que he tenido son amigos míos, que tengo su número, que hablo con ellos, que me ayudan, que nos pasamos proyectos, que trabajamos juntos, igual con compañeros, con Mire, con Tere y con muchos otros. Entonces, yo os diría que aprovechéis al máximo vuestro periodo académico, porque luego os va a dar muchísimas salidas. O sea, de hecho, las primeras salidas que tengáis van a ser seguramente gracias a lo que hayáis vivido en la universidad. Entonces, pues os motivo a que deis como el 100% de vosotros estando aquí. Porque luego nadie os va a ayudar, o sea, sí, pero va a ser mucho más difícil y vais a tener menos medios que los que tenéis estando aquí. Jo, qué guay, pues muchísimas gracias. Al final, este cierre motivador se merece un aplauso y gracias por venir a todos y a todas. Espera. Y Mire, muchísimas gracias desde el norte. Gracias a ti y a IDEP también por darnos esta oportunidad de volver, también de conectar con cada proyecto, que ha sido muy guay. Genial. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí y hasta la próxima.